Bienvenidos a un nuevo episodio de Líderes en la Oficina, una producción de Sound City Podcasting Studio y Management, alta dirección y capital humano. Muy buenos días, estamos nuevamente con ustedes en esta nueva edición de Líderes en la Oficina. Hoy con un invitado de lujo, tenemos el gusto de estar con Ignacio Munzo. Ignacio es doctor en economía. Bueno, la mayoría de ustedes conocen a Ignacio, es director ejecutivo de Ceres. Bueno, es docente, es investigador y bueno, ha sido entrevistado en diferentes medios nacionales e internacionales, CNN, o sea, Washington Post, BBC, es una larga lista. Así que bueno, hoy vamos a hablar de varios temas, muchos tratados en sus dos libros, en sus dos publicaciones. Bienvenido. Y bueno, como introducción, te pedimos un poquito que brevemente nos cuentes tu carrera profesional, o sea, cómo empezaste y bueno, desde el comienzo hasta hoy que sos el director ejecutivo de Ceres. Muchas gracias, Gerardo. Un placer compartir algunos minutos aquí con reflexiones, con anécdotas, con vivencias. Mi carrera como economista empezó en un momento muy especial, en el medio de la crisis del 2002. De hecho, mis primeros trabajos fueron a mediados del año 2002, momento que recuerdo en la retina. Tuve una breve experiencia laboral en Simbe. Mi primer periodo, nunca había ganado un concurso, yo era estudiante de la Universidad de la República, estaba en el último año, hubo un llamado, me presenté, quedé y me acuerdo aquel día de los famosos saqueos. En los supermercados. Que se venían las hordas a tomar 18 de julio. Bueno, yo estaba en 18 de julio de Ejido y miraba por la ventana en aquel momento de Simbe, que quedaba en 18 de Ejido, y veía a las 3 de la tarde todas las ventanas cerradas y las persianas metálicas de todos los comercios cerrados, ni un alma. Me acuerdo que me llamaba mi madre y me decía, ¿qué haces ahí? ¿Por qué no te volvés? Yo, no, pero no pasa nada acá. O sea, no, esto no se concretó lo de las hordas que iban a venir el 18 de julio. ¿Se acuerdan? Bueno, ese día me quedó marcado. Y porque la verdad nunca me pasó más de haber sentido una sensación generalizada de pánico que no se concretó, ¿no? Era una cosa muy rara. Después, enseguida ese año, me presenté en otro llamado y ya entré a trabajar hacia noviembre en Ceres como investigador junior o como estudiante recibido. Me recibí a fin de año y bueno, estaba en un momento candente, ¿no? O sea, me acuerdo que los primeros análisis que hacíamos era la sostenibilidad de la deuda pública uruguaya en el canje de deuda que se venía después de la crisis del 2002 para salir de aquella situación. Y bueno, la verdad que en momentos de mucha tensión, y bueno, para un economista recién recibido era como meterse de lleno, tirarse en una piscina de un clavado de 45 metros, ¿no? Después de ahí, bueno, trabajé varios años como economista en Ceres, que la verdad que Ceres es una escuela de lo que es la forma de mirar la economía, la forma de analizar los aspectos, cómo presentarlos, cómo entenderlos, siempre con una narrativa, con un hilo conductor. Fueron ahí 4 años hasta que después me fui a vivir a Chicago, Estados Unidos, a estudiar. Recién casado con Valentina. Nos fuimos solos, con una mano atrás y una adelante, becados por la Universidad de Chicago, que era una beca para una persona y éramos 2, por lo tanto vivimos con lo justo, en términos económicos por debajo de la línea de la pobreza, pero muy felices y disfrutando lo que fue una experiencia intelectual impresionante. Para ambos, ¿no? O sea, pues Valentina es profesora de tenis, había competido por Uruguay, de hecho, en tenis, y se fue y ella también, con una mano atrás y una adelante, empezó a trabajar como assistant coach de la Universidad de Chicago, del equipo de tenis de la universidad, y después entró en el mejor club de Chicago, la contrataron y terminó dándole clase a las hijas de Obama y a Michelle Obama. O sea, tuvo una carrera paralela gigantesca.
Mientras tanto yo vivía dentro de la biblioteca y las clases de la universidad, pero en un ambiente único, teniendo profesores 5 premios Nobel de Economía, entre ellos Gary Becker, por ejemplo, que probablemente lo conozcas bien, porque ha sido toda su obra, un revolucionario de la economía que metió a las ciencias sociales más diversas dentro del análisis de la economía. Fue el mejor profesor que tuve en mi vida, por lejos. Tuve la suerte de tenerlo en 3 cursos. Lamentablemente ya fallecido. La verdad que un gran inspirador, más que nada. Te dejó ahí una huella. Y me invitó a pensar en temas no tradicionales. O sea de la economía dura a la economía social. Y tener las herramientas de la ciencia económica como disciplina para analizar cualquier comportamiento humano. Y a partir de ahí poder instrumentar y pensar en mejores políticas públicas. O sea, la verdad que fue muy, muy inspirador. De hecho, fue el inspirador de mi tesis doctoral y de los temas que investigué, que muchos de esos fueron asociados con temas de comportamientos delictivos, de criminalidad, pero la persona tomando decisiones en base a incentivos, lo que igual lo terminé en Buenos Aires, en la Universidad de San Andrés, que ahí terminé procesando, ya viajando desde Montevideo y volviendo, para terminar la tesis doctoral en temas que habían sido inspirados en el máster que había hecho en la Universidad de Chicago. Repito, una experiencia inolvidable de todo punto de vista académico y personal y familiar. Después volví a hacer una nueva experiencia de trabajo en serio, ya como coordinador del equipo de economistas, como economista senior, entre 2009 y 2012, 2013. Y después me fui a la consultoría privada, a la Universidad de Montevideo, fundé un centro de economía en el IEM, que es la Escuela de Negocios, armé equipo ahí, trabajé de forma independiente, digamos. Trabajaste para varios organismos también internacionales, ¿no? Para el BID o... Sí, en todo ese proceso muchos trabajo como consultor en distintos organismos internacionales, experiencias increíbles, como por ejemplo en Barbados, haciendo consultoría en Barbados. En el Caribe. Pero la verdad que bueno, fueron muchas experiencias hasta que en el medio de la pandemia vuelve a aparecer Ceres por tercera vez en mi carrera de pura casualidad. Yo la verdad que estaba con una agenda cargadísima de trabajo, de consultoría, de investigación académica, y Ceres estaba en un momento, digamos, prácticamente de cierre, porque, bueno, en abril del 2020 no había horizonte temporal en la pandemia. Plena pandemia. Y Ceres se financia con aporte de empresas que estaban en el peor momento de incertidumbre de cómo sigue el futuro. Todos nos acordamos de lo que era abril del año 2020. Bueno, en ese momento, Ricardo Peirano, que es el fundador de Ceres en 1985, que es una institución sin fines de lucro, una ONG, una asociación civil, me llamó y dice: mira, ¿querés agarrar el barco? Y lo pensé. Y la verdad que me motivó primero porque había trabajado antes y conocía lo que era trabajar en un centro de pensamiento, en un think tank. Y después porque tuve que armar un equipo nuevo, de cero. Y la verdad que fue una experiencia muy linda. Ya ha pasado más de 3 años de eso. Hoy tener a 20 profesionales trabajando, tener un apoyo de las principales empresas del país, que son las que financian a Ceres, que fue un trabajo grande que tuvimos que hacer de fundraising para poder, obviamente, financiar el funcionamiento de la institución, y estar permanentemente contribuyendo al debate público de ideas, con informes, con estudios, con análisis, con libros, con productos que sirven para mejorar la calidad de la discusión. Y es básico esto para tener en el futuro mejores políticas públicas. Hablando de libros, y quería entrar ya en un par de libros que tú desarrollaste y publicaste no hace mucho. El primero fue la revolución de los humanos y el futuro del trabajo, ¿sí? Y quería que me
comentaras un poquito algunas ideas claves. En esa publicación, ¿cuáles son las ideas claves más significativas y qué impacto vemos en la sociedad, digo, de cara al futuro? O sea, tú lo desarrollás muy bien en tu publicación. Sí, ese fue un libro inspirado años atrás de su publicación, cuando el tema del futuro del trabajo se puso de moda, cuando en todos los foros internacionales, cuando uno recorría, participaba, era el tema. Fue cuando vimos la irrupción fuerte de la automatización y de la tecnología, y nosotros empezamos a hacer algunos cálculos, algunos estudios para Uruguay, mostramos cuántos puestos de trabajo, dadas las condiciones en las cuales estaban sustentadas, iban a ser fácilmente automatizables con la tecnología en el futuro. No mañana, no pasado, pero que iba a ser un proceso que iba a llegar. Por lo tanto, había que repensar en cómo estaban conformadas las tareas en los distintos puestos de trabajo. Hicimos números, nos daban números impactantes, generó mucho ruido en su momento, en el año 2016, cuando presentamos las primeras estimaciones para el Uruguay. Y a partir de eso, la idea del libro surge de ponerle carne y hueso al futuro del trabajo. Entonces, junto con un gran periodista, Federico Castillo, lo convoqué y le dije: mira, Federico, me encantaría hacer una serie de entrevistas y reuniones con distintas personas que estén realizando tareas que sean insustituibles por la tecnología. Y está tremendamente vigente el libro, porque a esto que en su momento veíamos como automatización se le agregó la inteligencia artificial. Totalmente. Pero si uno ve el libro El futuro del trabajo, La revolución de los humanos, que fue publicado en febrero del 2021, está totalmente vigente, porque la gran conclusión del libro es que las tareas inherentemente humanas son las que tienen futuro. Donde hay empatía, donde hay persuasión, donde hay capacidad de ponerse en el lugar del otro y colaborar, apoyar, que es un componente fundamental en gran parte de los trabajos. Y es un componente que va a ser imposible que se pueda sustituir, porque ya hasta la creatividad se está sustituyendo con la inteligencia artificial. Antes decíamos, hace unos años atrás, que los grandes bastiones eran la creatividad y la inteligencia emocional o empatía. Bueno, hoy nos queda solo lo humano, lo puramente humano. Lo que muchas veces se dice como habilidades blandas, que yo no comparto, digamos, el término habilidades blandas. Para mí son habilidades críticas, o sea, que son transversales, y no importa la profesión que tú tengas, esas habilidades son críticas como para poder avanzar en cualquier tipo de carrera laboral. Son las más importantes y las que van a ser cada vez más importantes mirando hacia el futuro. Por eso nosotros decimos, incluso en el libro lo planteamos, que tiene que estar centrada la educación en ese tipo de habilidades, no tanto en las habilidades técnicas. Me acuerdo cuando estuvo de moda la programación, hacer códigos, con los matemáticos, los ingenieros. Bueno, eso ya con la inteligencia artificial te la hace solo. Pero hay cosas que nunca se van a poder hacer solos. Muchas de ellas están en el libro, con una serie de reuniones impresionantes que tuvimos. Recuerdo varias, por ejemplo, con el chef argentino Francis Mallmann, en su casa en Pueblo Garzón. Tuvimos 2 horas charlando abajo de un limonero gigante que tiene ahí en su casa, en la plaza de Pueblo Garzón, hablando del misterio del trabajo, un concepto que él pone. Bueno, en el fondo hay gente que está dispuesta a pagar fortunas por ir a comer a sus restaurantes cuando hay otros que dicen que le están robando la plata, pero la realidad es que hay algo ahí que la gente está dispuesta a pagar. Hay un valor agregado. Una experiencia diferente. Tuvimos en el libro también una charla impresionante con el Boca Muñoz, que es el director del Hogar Ituzaingó en la colonia Berro hace muchos años, que se encarga de tratar de cuidar, pero más que nada de preparar para la salida a menores infractores graves, homicidas, muchos de ellos, que están en ese hogar, que es uno de los que está en la colonia Berro, y varias veces los visitamos, charlamos. Imagínense lo que es el trabajo de una persona cuya principal responsabilidad es poder reinsertar en la sociedad a un menor que cometió un homicidio, que cometió una falta tan grave. Bueno,
charlas que tuvimos, la empatía que tiene que tener esta persona y cómo deja su vida en eso, hasta con lágrimas en las charlas teníamos. Eso es otro ejemplo de tareas que no hay máquina ni tecnología que pueda sustituirla. Otra, cuidado de adultos mayores, charlas con especialistas en cuidado de adultos mayores, la Fundación de Enrique Iglesias, Fundación Astur, que se dedica específicamente a la preparación de cuidadores de adultos mayores, que son obviamente cada vez más con el avance de la medicina, pero que tienen una soledad profunda, muchos de ellos, y lo que es el acompañamiento en esos años de vida, pero también con la utilidad, en el buen sentido de la palabra, que tienen para la sociedad todavía. Bueno, son solo ejemplos de varios más que están analizados con charlas que tuvimos profundas, largas, pero buscándole la clave del trabajo del futuro. ¿Ves? O sea, eso es, y por eso se llama la revolución de los humanos, porque son una serie amplia de profesiones, tareas que... Bueno, que todavía los algoritmos todavía ni nunca, diría yo, lo van a poder sustituir. Muy bien. En esas charlas, en realidad te entrevistaste con líderes en lo que hacen, en lo que desarrollan. ¿Y cuáles son justamente esas competencias, esas habilidades que tuviste en esos líderes o que ves en los líderes? ¿Qué competencias claves, digo, para el nuevo liderazgo, ¿no? Hay un factor común en todos, que es la pasión por lo que hacen. Eso se transmite... Es un común denominador. Automáticamente. Entonces, cuando uno le preguntan, ¿viste? Padres, por qué puedo hacer mis hijos, o hasta jóvenes, mirá, no importa lo que hagas, no importa, o sea, te vas a destacar si lo haces con pasión y lo haces bien, porque hay espacio, no hay profesiones que son mágicas y te van a salvar la vida profesional, ni otras que son un fracaso, no importa. Y el libro muestra eso, profesiones que no son tradicionales, pero que tienen carreras muy exitosas porque se hacen bien, se hacen con pasión. Eso tiene que ver también justamente con la felicidad, ¿no? O sea, y con el bienestar. O sea, cuando uno trabaja en lo que realmente le apasiona y le gusta, al final no es un trabajo. O sea, es justamente el sentirse realizado en lo que estás haciendo, con gusto. O sea, es súper interesante. Y en ese sentido, yo me siento un privilegiado, porque me pasa eso. O sea, yo disfruto siempre lo disfruté, mi trabajo. Me gusta mucho, tengo pasión por lo que hago y nada, me siento muy agradecido por eso, porque somos pocos, esa es la realidad. Lamentablemente sería deseable que la mayoría de la gente pudiera vivir de lo que lo apasiona. Sí, lamentablemente no es así. Y encontrarle significado a lo que uno hace, ¿no? Cuando uno le encuentra significado y le apasiona, realmente es ideal. ¿Cómo ves el impacto hablando un poquito de la inteligencia artificial, justamente en las ocupaciones general y en Uruguay, ¿no? Específicamente, ¿cómo ves el tema de...? Bueno, es muy importante, estamos recién empezando este proceso. Recuerden que ChatGPT apareció hacia fines del año pasado, ¿no? Y todo lo que ha pasado desde ahí. Nosotros en Ceres hicimos una estimación con un gran equipo de economistas jóvenes y brillantes que trabajan con nosotros, en base a información de la encuesta continua de hogares, que tiene muy buena información de las características de las distintas posiciones ocupadas por las personas en el Uruguay. Cruzamos eso con una metodología nueva que se acaba de desarrollar en la Universidad de Princeton para ver el impacto de la inteligencia artificial en las distintas posiciones laborales, de acuerdo a cómo son las posiciones laborales, y encontramos una estimación, la primera estimación hecha para Uruguay, de que hay 62.000 puestos de trabajo que son sustituibles ya por inteligencia artificial. 62.000 personas que están ocupando tareas que hoy la inteligencia artificial lo sustituye, y son muy distintas, y esto es interesante, a las que en su momento, años atrás, estimamos que iban a ser sustituibles por automatización. No es automatización. No, por eso. O sea, ojo, las automatizaciones son muchas más, ¿no? Eran como 400.000 personas. Ahora son 62, pues estas son tareas mucho más sofisticadas, con nivel educativo mucho más alto. Estamos hablando de profesionales.
gente que está a punto de terminar una carrera, ayudantes de profesionales. Bueno, lo que ha pasado es que todo lo que es asistencia técnica profesional, hoy ha aparecido un robot virtual, que no está ahí físicamente, pero sí es una pantalla, que hace el trabajo de un asistente, no del líder, ¿no? Porque a veces lo hace mal. No toma decisiones todavía. Y se equivoca. Claro. Se equivoca y hay que corregirlo y hay que darle buenas órdenes. Es lo más importante de las herramientas de inteligencia artificial. Darle buenas indicaciones. Entonces, ahí es la clave, ¿no? Y ahí es la clave de la interacción entre las personas y la tecnología. La tecnología sola no funciona. Por ejemplo, ¿qué profesiones estarían abarcadas por bueno, yo te digo en términos directos, o sea, todo lo que es estudios económicos, profesionales, de consultoría, para lo que antes se necesitaba capaz que un equipo más grande de apoyo, de asistentes técnicos, hoy se necesita menos, siempre que se pueda usar bien estas tecnologías, porque todo lo que es recopilación, incluso no solo recopilación, creación en base a lo que existe, dándole buenas indicaciones y iteraciones con la tecnología, se necesita menos personas, esa es la realidad. Por ejemplo, se hablaba de los estudios jurídicos, por ejemplo, para estudiar casos, donde antes, un abogado tenía que leerse jurisprudencia, ahora con la inteligencia artificial es breves tiempo, minutos. Pero no sustituye el experto, ¿no? No, el experto tiene que estar, porque de revuelta ya hemos tenido casos en Estados Unidos recientes donde hay errores grandes de inteligencia artificial que generan grandes problemas también. Pero pasa también en actividades de servicios profesionales, de software, por ejemplo, en servicios audiovisuales, en servicios de consultoría de marketing, o sea, en todas las áreas profesionales tienen hoy un asistente que trabaja y si se lo guía bien es un gran apoyo. Está bien, es súper interesante. Bueno, ahora quisiera pasar a tu segundo libro, que tiene un título muy sugestivo, que empieza como La construcción de la esperanza, ¿no? Reflexiones sobre las perspectivas del desarrollo en Uruguay. Contanos un poco, el sentido del libro, y justamente, ahí mencionás en tu publicación una serie de cambios estructurales que el país debería encarar a futuro. Sí, este libro surge como una motivación personal de poner en un único ejemplar 20 años de estudios en políticas públicas. Si tuviera que resumir es eso, son 20 años acumulados de estar estudiando de lleno, de forma profesional, al Uruguay y las distintas facetas de las políticas públicas. Por lo tanto, el libro va desde el fútbol como industria, como un producto para exportar, y con los problemas que tiene en materia de seguridad social de los jugadores que no llegan, hasta la industria forestal del Uruguay, pasando por los problemas sociales que tiene el país, la crisis educativa que tiene el Uruguay, hasta la inserción del país en nuevos mercados, como por ejemplo el mundo árabe. Solo para ponerte aleatoriamente temas que trata el libro en profundidad. La verdad que fue un esfuerzo grande para poder compaginar todo, ordenarlo, porque son muchos temas, todos complicados porque implican reformas importantes que el Uruguay tiene que procesar, siempre con la mira hacia arriba, ¿no? Pensando en que Uruguay tiene una gran oportunidad. Hoy el mundo le está haciendo una guiñada al país, basta viajar a cualquier foro internacional, como afortunadamente lo hemos hecho en los últimos años en todos los continentes, y cuando uno dice que es Uruguay, que viene de Uruguay, te miran con buena cara, ya te preguntan por cosas del país y si hay gente de negocios con intereses para invertir en el Uruguay, porque hoy hay una imagen muy valiosa que se arrastra, diría yo, desde 1985 a la fecha, en este periodo democrático más largo de nuestra historia. Es interesante, ¿no? En un país que tiene los valores democráticos tan arraigados,
este último sea el más largo de su historia, 38 años. No es muy largo, que digamos. No, en la historia. O sea, no encontrás es de muy corto. 1830 un periodo tan largo, tampoco tan profundo, porque han pasado todos los partidos por el gobierno, con perfiles distintos, con orientaciones y matices, pero se han mantenido determinadas líneas que son vistas desde afuera como un gran valor para invertir y apostar por el país. Eso es lo que inspira también el libro, de reconocer esa responsabilidad que tiene el país y ser consciente que no alcanza solo con que haya interés, hay que hacer deberes internos en muchas áreas para que se pueda concretar las inversiones, pero también el desarrollo necesario para que esas inversiones se traduzcan en mejor calidad de vida en el Uruguay. Y eso es un trabajo duro, largo, continuo, pero hay que ser consciente que falta mucho. Y por eso yo hablo de la construcción de la esperanza, por eso es el título, porque es una visión optimista del Uruguay, pero realista. O sea, que hay que construir esa esperanza, porque a veces uno, cuando habla con otra gente de otros países, por ejemplo con argentinos que han venido mucho al Uruguay en los últimos tiempos, te dicen, ustedes se la tienen que creer más, ustedes tienen una joya ahí, pero tienen que hacer cosas para que esa joya pueda fluir y pueda mostrarse en todo su esplendor. Bueno, eso es un poco lo que muestra el libro, es decir, construyamos una esperanza, creamos que Uruguay puede, que podemos ser un país de primer nivel, integrado al mundo, una joyita en América Latina, pues tenemos todas las condiciones para hacerlo, pero faltan algunas reformas. ¿Cuáles son esas reformas estructurales críticas? Son muchas. Pero ¿cuáles te parecen que son las, hay una que es las más importantes? Que es central, que es, yo le llamo en el libro, la madre de todas las reformas, que es la inserción del Uruguay en el mundo, que ha mejorado permanentemente, pero que implica que Uruguay tiene que mejorar todavía más la forma como se relaciona por fuera del Mercosur, ¿no? Hay nuevos mercados que Uruguay está intentando acercarse, como por ejemplo el Pacífico. Uruguay pidió la admisión del Acuerdo Transpacífico hacia fines del año pasado. Hay que avanzar, es un gran acuerdo liderado por Japón, está Australia, hay grandes países del sudeste asiático presentes, está del lado de América, está Chile, está Perú, del Pacífico. Uruguay está invitado, pero bueno, tiene que pasar una serie de filtros para poder ser aceptado. Está la posibilidad de profundizar las relaciones con Estados Unidos, que ha sido históricas desde la época de Artigas, ha sido el gran inspirador del Uruguay, los pensadores, librepensadores norteamericanos, explícitamente dicho por Artigas en sus escritos, y ha sido a lo largo de toda la historia una relación muy fluida. Hoy es el principal destino de los servicios uruguayos, Estados Unidos, es un gran socio comercial donde nos compran la producción profesional con valor agregado de una gran parte del sector servicios del Uruguay. Europa es muy importante, Europa como un mercado donde colocar la producción de alimentos de alta calidad producida con los máximos estándares medioambientales, que Uruguay ya lo hace. Tenemos el acuerdo con Tenemos un acuerdo que hace 20 años está trancado, que hay que ver cómo sigue en estos días, se están jugando momentos importantes. Es muy difícil saber cómo va a terminar. Lo que sí es seguro es que Uruguay, más allá de ese acuerdo, tiene que apostar a Europa, tiene que poner el foco, porque hay espacio para mejorar la inserción de Uruguay en Europa. Tiene que apostar a Japón, como decía, tiene que apostar al Medio Oriente, que son mercados muy importantes, complementarios de nuestro país. Hemos viajado mucho últimamente a Emiratos Árabes, Arabia Saudita. Está también eso explícito y contado en el libro. Países que no tienen producción de alimentos, porque son básicamente países creados arriba del desierto. Países que tienen muchos recursos y están buscando obviamente socios confiables para desarrollarse hacia el futuro, apostando hacia 30, 40, 50 años hacia adelante, y ahí nosotros vemos que Uruguay tiene una gran oportunidad. Por eso organizamos desde Ceres una misión con empresarios, una misión privada, no oficial. Fuimos con 35 empresarios de todos los rubros a Dubái una semana, estuvimos recorriendo, teniendo reuniones de negocios, juntando puntas. Nosotros lo único que hacíamos era juntar las puntas, pero le mostramos. Y la verdad que, ¿qué comentarios recibíamos? Porque esto es muy ilustrativo. O sea, cuando estábamos en el medio de Dubái con los empresarios uruguayos, lo primero que nos decían,
después de haber estado recorriendo, esto es más grande que lo que pensábamos, ¿no? O sea, lo primero es la sorpresa. Es un mundo que es muy poco conocido. Sí. Eso hay que ir. Y segundo es, cada vez que hablamos con un empresario de acá, cuando le decíamos que veníamos de Uruguay, nos miraban bien. O sea, había interés. Después todo eso hay que darle seguimiento, hay que insistir. O sea, hay respeto. Hay respeto, hay interés, hay ganas, hay que laburar por parte de los empresarios uruguayos para que se concreten relaciones comerciales y se vaya abriendo un mercado que depende del sector privado, depende de los empresarios para que vayan y apuesten. Entonces, esa es una gran agenda del país. Yo le llamo la madre de todas las reformas, porque al abrirse más al mundo, al competir en mercados que son exigentes, jugar en las ligas altas, en la A, bueno, hay cosas que te obligan a arreglar internamente, porque para jugar ahí hay que ser competitivo. Y para ser competitivo hoy tenemos en el Uruguay mucho que arreglar, empezando por la eficiencia del Estado. Hay una agenda ahí grande que jamás se ha arreglado, lamentablemente, y recuerdo aquí a las palabras del expresidente Vázquez, que si se acuerdan, cuando asume su primer gobierno, dijo: la reforma del Estado es la madre de todas las reformas. Exactamente, Entonces, sí, que al final nunca prosperó. Y hasta el día de hoy seguimos sin poder mejorar la eficiencia de un Estado, que no es un problema de cantidad de personas, es un problema de regulaciones, sobre regulaciones, que se duplican o triplican, y tiempos, costos. A veces parece que el Estado uruguayo como un todo hace todo lo posible para que haya menos inversiones que más inversiones. O sea, que juega para el otro lado. Entonces hay que mejorar eso, hay que alinear incentivos, ayudar a que se concreten y no ponerles una carrera de obstáculos gigantesca para que puedan venir a invertir al país. Eso es una agenda muy importante que el Uruguay tiene que avanzar. Y la tercera es la parte del capital humano. Bueno, ahí es un gran problema que tenemos. El tema de la educación. Tenemos una crisis profunda del sistema educativo, de muchísimo tiempo atrás. Uruguay se dio cuenta, o por lo menos la gente del Uruguay se dio cuenta, que no teníamos un gran sistema educativo que pensábamos que teníamos en el año 2003, cuando por primera vez participamos de las pruebas PISA, que son pruebas que se ponen a nivel internacional, iguales en casi 70 países del mundo, que miden las capacidades de insertarse en el mercado de trabajo a las nuevas generaciones, a las personas de 15 años, en base a una serie de pruebas complementarias que miden no el conocimiento teórico, sino, bueno, cómo resuelven problemas y cómo están preparados para insertarse productivamente en un trabajo. Y nos va siempre igual y mal. Desde el 2003 hasta ahora se han participado en muchísimas, son cada 3 años. La última fue el año pasado, se van a conocer los resultados en diciembre. Siempre nos ha dado parecido, 50% de insuficiencia, que es mucho. Sí, Estamos hablando que la mitad de las personas que entran al mercado de trabajo hace 20 años en Uruguay, está medido que ingresan con poca capacidad, o sea, con insuficiencias grandes para resolver problemas complejos y contribuir a un desarrollo profesional. Eso es un enorme problema que tenemos, enorme, porque no hay un país que se pueda desarrollar cuando la mitad de las nuevas generaciones no tiene herramientas adecuadas para impulsar el crecimiento del país. El 50% o más no llega a terminar secundaria. Eso es parte, o sea, a mí me gusta siempre esa discusión, es decir, las tasas de egreso son endógenas, o sea, son parte del problema, porque hay que arreglar la calidad del sistema y eso se arregla solo, porque hasta es, diría yo, racional abandonar un sistema que no te ofrece nada en el Uruguay. Entonces, hay un estudio muy bueno de la UDELAR de hace algunos años atrás que muestra que la decisión del abandono en secundaria era óptima, porque los ingresos futuros que te traían haber terminado secundaria no te sumaban nada en la trayectoria laboral en algunos segmentos sociales del Uruguay. Por lo tanto, miremos menos tasas de egreso, que de hecho hasta se han bajado los estándares, tanto en primaria como en secundaria, que ya a esta altura el pase social, ¿se acuerdan? Entonces ya no dice nada, y miremos más la calidad, y la calidad, la única forma de medirla es cuando nos miden de afuera, con una auditoría externa, objetiva, comparable a nivel internacional, y ahí lamentablemente pasa el tiempo y no mejoramos. Habrá que ver con la transformación educativa que se está iniciando, que está todavía muy verde, ¿no? Esto habrá que esperar varios años, tal vez la próxima edición
de las pruebas PISA del año 2024. Ahí podremos ver el año que viene, a ver o el 2025, a ver si ya hay algún avance, pero esto es una batalla de largo aliento que sí es bueno haber empezado un proceso, pero que es un proceso que se juega todos los días, ¿no? Se juega todos los días porque ¿dónde se genera la transformación educativa? En el aula, en el salón de clase, donde hay miles de docentes en este momento que están tratando de hacer un milagro. El milagro educativo, que es poder transmitirle a un joven, a un niño, que con el esfuerzo, con el aprendizaje se puede progresar en la vida. Eso está estudiado, que es la mayor contribución que hay en el sistema educativo. No en la infraestructura, no el horario extendido, no la tablet, no la tecnología, sino el docente y la capacidad de transmitir eso. Bueno, para eso se necesita tener primero buenos docentes y después motivados. Entonces, la clave de la transformación educativa son los docentes y que puedan incorporar las nuevas herramientas pedagógicas y de contenido, pero transmitirlas. Y ahí el partido es todos los días. Cada día de mañana, cuando sale de su casa, llega, se enfrenta a un aula y tiene que generar este milagro que es la transmisión de conocimiento y motivación. ¿Cómo hacemos para que Uruguay levante su PBI ahí, que siempre anda en el horno de un 2, un 3%, un 3%, o sea, nunca pasamos de esas tasas de crecimiento, digo, o sea, a ver, parte de la fórmula es lo que venimos conversando, pero... La tasa de crecimiento del PBI en Uruguay responde a muchos factores, entre ellos muchos son externos, ¿no? O sea, cuando hay precios internacionales que nos favorecen, cuando hay tasas de interés que son bajas, hay momentos que crecen mucho porque los vientos nos ayudan a crecer. Pasó esto fuerte entre 2004 y 2014, donde tuvimos un contexto externo de tasas y precios de commodities y alimentos único. Pasó ahora entre el 2021 poco. y 2022, a la salida de la pandemia, que también tuvimos un contexto muy favorable, ya no está pasando, y ahora es donde hay que remar. Y remar significa avanzar en esta agenda de reformas estructurales que el país necesita para poder ser eficiente y atractivo para inversiones que vengan más allá de precios extraordinarios a nivel internacional. Vengan porque confían en el país, que hagan inversión de largo plazo, que contraten gente, que preparen. Bueno, todo eso lleva mucho trabajo y ese es el camino del Uruguay. Eso está en este último libro que lanzamos este año, que se lanzó hacia fines de enero, lo presentamos en el MACA, que fue formidable, este lugar increíble que tenemos, la Fundación Achugarri, en Manantiales, y que fue presentado por Enrique Iglesias, un gran referente de todos los uruguayos. Y bueno, y ahora la brevedad, en estos días, el 21 de septiembre, esto es un anuncio, nadie lo sabe, lo voy a presentar en Buenos Aires. O sea, una primicia. Sí, voy a presentar el libro en Buenos Aires, ante argentinos y uruguayos que vayan a la presentación para hablar de estos mismos temas tan importantes para el país. Bueno, esperamos que sea muy bien recibido allá. Bueno, finalmente, un poco te quería preguntar, ¿cómo pueden las empresas acercarse a Ceres, ¿no? O sea, a veces a empresarios, ¿viste?, que no saben muy bien, y dicen, bueno, ¿y qué beneficios a su vez de acercarse a Ceres pueden tener? Ceres, a las empresas que se acercan, las considera como socios, no son clientes. O sea, Ceres no es una consultora. Ceres es una organización sin fines de lucro que se financia con aportes sociales de empresas que contribuyen a una agenda de crecimiento del país enfocada en el impulso del sector privado, el impulso de la inversión, el impulso de la competencia, inspirado en la inserción en el mundo, y que gracias a ese aporte se puede tener un equipo de primer nivel de comunicadores y de economistas brillantes. O sea, gracias al aporte de esas empresas. Eso es lo primero, es un aporte al país. O sea, yo siempre lo digo, gracias al aporte de las empresas, nosotros pudimos reclutar a un verdadero Dream Team de profesionales trabajando por y para el Uruguay, de forma totalmente objetiva
por fuera del sistema político, pero obviamente en contacto directo con todo el sistema político y el sistema empresarial, el sistema sindical y el sistema civil, militar y religioso. Ceres, en esta etapa que encabezamos desde el año 2020, ha abierto las puertas y se nutre permanentemente de relacionamiento con los distintos actores relevantes de nuestro país, todo lo cual es insumo fundamental para nuestra producción de análisis, informes, libros. Entonces las empresas aportan para que esto pase y al mismo tiempo reciben productos de análisis que les permiten estar informados de lo más relevante que pasa en el país desde el punto de vista político y económico y en el mundo. O sea, que ayuda a la toma de decisiones y al planteamiento nosotros tratamos estratégico. de solucionarle la vida a ejecutivos que tienen poco tiempo y yo siempre les digo, si ustedes se hacen socios de Ceres, van a tener en su celular la información necesaria desde alguien que está muy cercano al mundo empresarial hace mucho tiempo, como profesor de una escuela de negocios, el IEM de la Universidad de Montevideo, hace más de una década que yo estoy en contacto permanente con miles y miles de empresarios de todos los rubros. O sea, entiendo cómo piensan, pienso como empresario y en esto trato de facilitarle la vida al empresario que no tiene tiempo para saber qué es bueno y qué es necesario saber, tanto a nivel global, regional como del Uruguay, para estar tranquilo que con Ceres te soluciona ese problema, no tenés que preocuparte, no te va a escapar nada relevante leyendo solo lo que te da Ceres y después preocupate por generar buen negocio, mejorar el relacionamiento con tu personal, con tu empresa, gestionar mejor. Por eso te solucionamos todo lo externo de información necesaria para tomar mejores decisiones en el país. Muy bien, bueno, la verdad que están todos invitados a acercarse a Ceres. Lo más conocido de Ceres capaz que son los encuentros económicos de perspectiva económica, ¿no? Eso es a veces un clásico de hace muchísimos años, 2 desayunos al año, donde presentamos nuestra información, pero la verdad que Ceres hace mucho más, hace algo que es muy valioso. Ya hace 3 años que nosotros bautizamos la Escuela de Democracia. En Ceres hacemos reuniones de discusión y de contenido con militantes de la juventud de todos los partidos políticos, de todo el espectro político del país. Los juntamos a discutir temas centrales del país, todos juntos, debatiendo, analizando. Terminamos con brindis. Estamos generando condiciones para que las nuevas generaciones del sistema político puedan dialogar tanto como ahora, incluso más que ahora, y evitar, de todas formas, lo que vemos en otros países, que es el corte del diálogo. La grieta, como me gusta decir a los argentinos, pero también es en Brasil, no es en Argentina. A mí me gusta decir que, y cierro con esta imagen, para eso hacemos la Escuela de Democracia, que en Uruguay no hay grieta, hay un arroyo, sí, que separa 2 mitades, porque es un arroyo que da paso. Y da paso muy seguido. Entonces, cada vez que da paso ese arroyo, hay que aprovechar y cruzar para el otro lado, porque a veces no da paso cuando llueve. Entonces, esa imagen es la que tenemos en la cabeza cuando hacemos el trabajo. Es una linda metáfora para terminar. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y con quienes nos escuchan. La verdad que ha sido un gusto. Antes de empezar la entrevista, sin duda dijimos, bueno, mirá, generalmente son 30 minutos, hay que hacer un esfuerzo grande porque realmente nos gustaría quedarnos conversando mucho más. Bueno, muchas gracias, Ignacio, por haber estado aquí con nosotros, a ustedes, y van a tener la posibilidad de acceder a la grabación de esta edición, tanto por YouTube como por Spotify. Así que bueno. Bueno, Gerardo, un gusto, muchas gracias y un gran abrazo a todos los oyentes. Muchas gracias a todos y nos volvemos a encontrar dentro de unos días.